En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Un domingo más será el domingo de la Ascensión, aunque la fiesta se supone que es 40 días después de la Pascua, que caería en jueves. Pero entonces, porque nuestras sociedades hoy están ocupadas, las distancias, las escuelas, los trabajos, las obligaciones, así que entonces, por el movimiento social, el movimiento laboral de todo lo que nuestras sociedades trabajan, entonces la fiesta se movió de esos 40 días que serían este jueves, se mueve al domingo, lo que sería el séptimo domingo del tiempo de Pascua. Pero ahora lo llamamos entonces el domingo de la Ascensión del Señor. En ciertos lugares todavía en el mundo lo celebran el jueves y luego celebrarán el séptimo domingo. Nosotros vamos directamente a la celebración de la Ascensión del Señor. ¿Por qué Jesús entonces, después de su resurrección, permaneció todavía 40 días con los discípulos, dándoles ciertas enseñanzas, dándoles pruebas que estaba vivo? Pero todo esto es un periodo de preparación, un periodo de purificación también para los discípulos, así como es cada 40, como el diluvio, 40 purificación, renovación, transición a una nueva etapa, pues también los 40 años en el desierto. Hay muchos 40 en la Biblia, pero todos ellos apuntan a purificación, transición, preparación. Estos 40 días que estará Jesús con ellos son importantísimos, porque es la transición entre el Jesús histórico, el Jesús que camina con ellos, y de ahora de una manera espiritual. Pero estará tan presente y más, porque en carne solamente puede estar donde Él está parado, donde está comiendo, donde va caminando. En espíritu se puede manifestar a todo el mundo. Y eso es para nosotros, para poder entender lo que Jesús decía. Les conviene que me vaya. Les conviene que me vaya porque les enviaré mi espíritu, que será entonces plena alegría, plena llenura de la presencia mía. Pues eso es lo que se cumple con la ascensión. Pero en esos 40 días de nuevo, están preparando Jesús a los discípulos para que sean capaces de entrar en esa nueva relación con Él. Todavía tiene carne, todavía come con ellos en esos 40 días, pero una vez que ascienda al cielo, ya está en el cielo. La nueva presencia es el Espíritu que puede estar en todos los lugares. No tiene que ser solo en Jerusalén, sino en tu casa, en tu cuarto, cuando estás orando. Jesús está más presente que antes, pero hay que hacer la transición mental de confiar para que no pienses que Jesús está encerrado, que Jesús no está conmigo hoy. Sí está. Es esa presencia espiritual más allá de las paredes, más allá de todo lo que nosotros pensamos. Regreso a lo mismo de antes. Jesucristo, al entrar al cielo con su cuerpo encarnado, con todo lo que tuvo que pasar, está ofreciendo todo lo que le pasó a él, todo lo que hizo, todo lo que amó, lo está presentando como una ofrenda viva y agradable a Dios, porque Jesús no hizo nada malo.
No odió a nadie. Salvó, salvó, salvó. Y entonces ahora ese sacrificio en el cielo, que es eterno, se vuelve una promesa eterna para todos nosotros. Pues el Espíritu nos tiene que revelar eso, porque somos duros. Nuestras inseguridades nos hacen pensar que Dios hoy no está conmigo, que Jesús hoy no me ama, que el Señor no me ha perdonado tal pecado, que el Señor no está caminando conmigo. Deja que el Espíritu te guíe. Pero en este sentido, entonces, pon tus intereses de lado y comienza a orar adorando al Señor tal cual es, en su amor eterno. ¿Qué viste? Me encanta orar de esa manera, me perdonan. ¿Qué has visto en nosotros, Señor, para que quieras salvarnos? ¿Qué has visto en nosotros, oh Jesucristo, para querer caminar con nosotros? Para darnos esta esperanza tan maravillosa que tú nos amas, que tú quieres abrazarnos. Somos tan frágiles, cualquier enfermedad nos puede llevar, pero tú aún a pesar de nuestra fragilidad nos das tu espíritu, te mantienes presentes para que nuestra vida sea plena y sea en abundancia, que nuestra alegría sea como la tuya. Bendito seas, Señor, bendito seas por eso. Un detalle que no podemos olvidarnos, el detalle de la ascensión como parte de todos los misterios pascuales. Y Jesús entra al cielo 40 días después, dice el texto, de la Pascua. ¿Por qué tiene que entrar al cielo? Y recuerde, lo habíamos hablado en los primeros domingos de Pascua, cómo Jesús se aparece a los discípulos, pero inmediatamente les muestra las llagas. Les dice, la paz esté con vosotros. Y luego les muestra las llagas. La paz es Él. Jesús está aquí, la paz está con ustedes. Pero miren luego que las llagas también están aquí, para que sepan que la cruz no tuvo poder, que Jesús superó como ofrenda, como sacerdote. Jesús ha superado cualquier sacrificio del Antiguo Testamento. Pero la cruz solamente pasó una sola vez, diremos nosotros. Pasó en el año 30 después de Jesucristo. Y entonces, ¿qué pasa después? ¿Tiene que venir alguien más a sacrificarse? No. Con la entrada de Jesús al cielo, con todo y llagas, con todo y su cuerpo, ahora entonces Él está llevando el recibo que ese poder en contra de la oscuridad se ha roto. Y que entonces ya Jesús no necesitaría ofrecer un sacrificio cada día para volver a purificarnos. Uno basta. El sacrificio de Cristo en la tierra a través de la muerte y resurrección, pero luego la ascensión al cielo en cuerpo. Lo que está diciendo entonces, ese cuerpo humano en el cielo, ahora ese cuerpo es testigo, es el recibo oficial que este Señor ha vencido la muerte, que ha vencido el pecado, que el diablo no tiene salida, que entonces no le demos poder. Lo lindo de esto es que el cielo no es temporal. Así que el sacrificio que Jesús ha cumplido no solamente es para un solo día, el día de la Pascua, sino que vale para cada día del resto de la vida, porque el cielo es eterno. Y si lo tuviésemos que decir, es como si Jesús ese sacrificio lo hiciera una vez y para siempre, continuamente hasta el final de los tiempos nuestros, pero que en el cielo es eterno, el cielo no tiene tiempo, no tiene, vamos a ver cuántos días tiene, no hay días en el cielo. Es un sacrificio que se vuelve eterno. Con esto entonces nos está diciendo a nosotros que el sacrificio que nos dejó Jesucristo aquí en la tierra, en la cruz, el sacrificio que deja Jesucristo en la última cena, es también un sacrificio eterno. No hay que volverlo a ofrecer. Yo no voy a celebrar una misa para ofrecer una nueva Eucaristía. Es la misma. Es la misma que se sigue ofreciendo, pero es la misma que tiene tanto poder y tanto amor como la que se hizo el Jueves Santo,
como la muerte de Jesús a las 3 de la tarde el Viernes Santo, como la ascensión del Señor 40 días después de su resurrección. Así que todo eso comprimido en la persona de Cristo que sube al cielo, ahora entonces Él ha entrado a un templo que ya no está hecho por manos humanas. Un templo que no necesita purificaciones que no duran, que no sirven para mucho. Jesucristo ha entrado al cielo y Él es el sacerdote, es la víctima. Él lo puede todo. Y ahora entonces su sacrificio es eterno. En el Antiguo Testamento habían sacrificios que se realizaban todos los días, uno en la mañana y uno en la noche, para purificar al pueblo. Pero fíjese que también había uno que se realizaba cada año, se llama Kippur. Yom Kippur, Yom, el día, Kippur, expiación, un sacrificio para expiar pecados. Pues entonces ese era un sacrificio que se hacía una vez al año, repitiendo. El templo en su grandeza tenía un lugar que le llamaban el Santísimo del Santísimo, que era el lugar de Dios. Tenía una cortina gigantesca. Y entonces el sacerdote que llevaba sangre de un cordero sacrificado, degollado, entonces se metía por un ladito de la cortina y purificaba con esa sangre, hacía un sacrificio de expiación. Pues resulta que ese sacrificio cada año había que repetirlo. Todavía ese día, esa celebración de Yom Kippur existe entre los judíos de hoy y se leen el libro del profeta Jonás. Pero entonces, avanzando a nuestro Cristo, ¿recuerda usted qué pasó el día de la crucifixión cuando Jesús murió? ¿Qué le pasó al velo del templo? Se rasgó en dos, de arriba para abajo. Es decir, alguien abrió ese espacio. Alguien que se puede ofrecer como sacrificio eterno rompió esa cortina. ¿Y quién es ese sacrificio? Era Jesús en la cruz. Pero luego ese templo va a quedar abierto, esa cortina queda abierta. Dios dice ahora, ya no es aquí es el sacrificio, ya pasó en la cruz. Y ahora como Jesús lo va a mostrar, es entrando al cielo. Jesús, como decía antes, resucitó, pero aún así llevaba las llagas para decir, aquí está, de que pasó, pasó. Pero ahora entonces Él entra al cielo, a un templo que no está hecho por seres humanos, sino al templo de toda la eternidad donde habita Dios. Y allí entonces es como si Jesús en esa eternidad del cielo se ofrece, se entrega de una vez y para siempre para todos nosotros. Así que Jesús para nosotros se vuelve nuestro intercesor. Cada uno de nosotros tiene un intercesor que es Cristo y que entonces no tiene que morir otra vez. No tiene que ofrecerse 1500 veces. Una sola vez valió. Entonces, nosotros tenemos una gracia a la cual se nos pide ponerle fe, creerla. Esa es la gracia que se le pidió a los discípulos también. Pero la ascensión es el momento en donde el sacrificio de la tierra, el sacrificio en la cruz, el sacrificio donde se rasgó el velo del templo, ahora en la ascensión Jesús asciende entre aclamaciones al cielo. Y ahora ese sacrificio eterno, su cuerpo, su vida, su amor por nosotros, queda de manifiesto y entonces ya no se necesitan más sacrificios. Su amor ha vencido la muerte, su amor lo puede todo. Por eso el texto del Evangelio de este domingo, todavía del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, nos cuenta que Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad
de volverse a Dios para el perdón de los pecados, convertirte. Todo esto nos está diciendo entonces en una sola frase todo este proceso que Jesús ha cumplido. Y nos dice, la Escritura estaba pidiendo eso. Está escrito que el Mesías tenía que padecer. Si buscamos en la Biblia, no está claramente establecido en qué partes de la Biblia dice exactamente esas palabras, que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día específicamente. Pero hay varios lugares en la Biblia en donde la comunidad cristiana sentía, es eso. Cuando revisaba el profeta Zacarías, cuando revisaba ciertas profecías de Oseas, cuando se examinaban ciertas profecías de Daniel, cuando el profeta Isaías, específicamente en el capítulo 53, cuando hablaba de un siervo sufriente, un siervo que fue triturado, un siervo que cargó con todas nuestras penas, con todos nuestros pecados. La comunidad cristiana veía a Cristo. Decía, todo eso unido nos da luces para poder aclarar el camino. Estaba escrito. La escritura tenía entonces en esas revelaciones lo que vendría a completarse en Cristo Jesús. Usted y yo podríamos decir, entonces, ¿por qué los judíos no creen en Jesucristo? Porque ellos no leen la escritura desde el evento Jesucristo. Su fe está basada en esa palabra revelada y ellos entonces, por supuesto, tienen una manera distinta de interpretación. Respetan la nuestra, nosotros respetamos la de ellos. Para nosotros hubo muchas luces de nuevo, destellos que nos hablaban y nos daban como piezas del rompecabezas por nuestra fe en Jesucristo que podemos ver y decimos, Dios estaba preparándose este momento en Cristo Jesús. Y después de esa interpretación de las Escrituras, Jesús dice, ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo. Muy bien, con esto Jesús está poniéndonos en un camino distinto, el camino donde nosotros tenemos que hacerlo. Él en su vida pública les enseñó a los discípulos ese amor maravilloso de lo que decía, lo que era el corazón de Jesús, el amor de Jesús, el poder de su presencia. Pero ahora somos nosotros solos. Ya no va a estar Jesús en este momento, pero nos está preparando para decir, sigan, porque yo les voy a enviar al que el Padre les prometió, porque el Padre no los quiere dejar solos. La presencia física con Jesús fue maravillosa, necesaria. Ese momento de la cruz rompió la historia en dos, pero ya no necesita pasar otra vez. Y Jesús ya entonces entra al cielo y entra con los recibos en el cielo diciendo, este sacrificio entonces ahora hecho por estos humanos se vuelve eterno. Ahora la promesa del Padre, el Espíritu Santo, la fuerza de lo alto, como dice el texto, se te da a ti y a mí, para que entonces, por pie propio, podamos avanzar. Para que esa fuerza de lo alto nos recuerde lo que hizo Jesús por nosotros. Que nos recuerde que no le pertenecemos a la tristeza, al pecado, a la oscuridad. No le pertenecemos a las limitaciones. Que en todo eso hay un intercesor que nos lleva más allá. Nos lleva siempre a la salvación. Es Cristo Jesús. Y termina el texto, lo que decía al principio, Jesús haciendo como una liturgia, lo que hacía el sacerdote en el día de la expiación y que daba una bendición después de que se ofrecía ese sacrificio con la sangre del cordero, levantaba sus manos y los bendecía. Ahora, dice el texto, salió con ellos fuera de la ciudad, hacia un lugar cercano a Betania, que es el mismo lugar desde donde comenzó el Domingo de Ramos, diré yo. Lo llamo así, pues, porque así lo conocemos nosotros. Y entonces es como una nueva entrada, pero ya no a la ciudad de Jerusalén.
ahora es al cielo. Levantando las manos, los bendijo, dice el texto. Y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Lo que decía también antes, entonces con recibos y la vida, su cariño, su amor, su entrega, su sacrificio total, entra al cielo. Lleva todo lo necesario para decirnos, tienen esperanza. Tienen esperanza para romper con el pecado aquí, pero también que tienen una morada allá. Que entonces esto no es eterno, que este sufrir o este tener que pelear o tratar con nuestras debilidades tiene una esperanza, tiene un consolador, una ayuda que nos va a guiar, que nos va a dar la fuerza, que nos hará sentir ese mismo consuelo de Cristo siempre en nuestro corazón. Que entonces lo mejor todavía está por venir. Cada día habrá una bendición para nosotros. Entonces ellos comenzaron a adorarlo. Eso dice el texto. Se eleva Jesús al cielo y ya no tienen miedo. Ya no son, no te vayas, no te vayas. Por el contrario, entendemos este sacrificio desde el nacimiento hasta la entrada al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo. Permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Una cosita para cerrar. Fíjense que el Evangelio de Lucas comienza con un sacerdote ofreciendo sacrificio en el templo de Jerusalén. Ese sacerdote se va a encontrar con el ángel Gabriel y no le va a creer. Ese sacerdote va a quedar incapacitado, no va a poder hablar. Pero ahora los discípulos van al templo de Jerusalén y ellos ya no están bloqueados, ya no tienen miedo, ya no están encerrados. Ahora en el templo de Jerusalén, dice el texto, estaban llenos de gozo y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Comenzó con faltaba fe al principio en el Evangelio de Lucas. Terminó con fe completa, una profesión de fe en Cristo Jesús. Él cumple las promesas. En el domingo de Pentecostés continuaremos reflexionando sobre este misterio tan lindo, pero fíjese que la liturgia y la escritura es profunda al respecto de la ascensión. Necesaria, 40 días después, tiempo preparatorio, de purificación, de preparación. Ahora estamos listos para decirle al Espíritu Santo, ven Espíritu sobre nosotros. Hoy, Señor.